La reencarnación. ¿Será posible tener más de una vida? ¿Será verdad lo que un día dijo Platón en su obra El Fédon, en donde la reencarnación de las almas y menciona que la reencarnación es un viaje hacia la verdad? Cada vida es una oportunidad de recordar quién fue antes de volver a renacer. Platón nos dice que el alma de una persona, si tuvo una vida terrenal con sentido y honesta, reencarnará en otra persona por 1000 años consecutivos. Pero si esa alma, en su tiempo terrenal, no cumplió con los requisitos que se le pedían, entonces podría reencarnar, pero no necesariamente por 1000 años, y no necesariamente en una persona, sino tal vez en un animal. ¿Será posible que el alma de una persona pueda ocupar otro cuerpo para seguir existiendo? Hoy, en el punto del misterio, hablaremos de este interesante tema, el tema de la reencarnación. Muy buenas noches, amigos, amigas y audiencia de Punto de Misterio. Esta noche hablaremos de un tema místico y misterioso. Hoy platicaremos sobre la reencarnación. Aunque la ciencia no tiene pruebas verificables de la existencia de la reencarnación, se considera una creencia espiritual o cultural, pero no es un hecho demostrable. La reencarnación, según las religiones como el hinduismo o budismo, es un ciclo repetitivo en donde una alma vuelve a nacer en otro cuerpo para aprender y perfeccionarse. Y aunque acabamos de mencionar de que es un hecho que la ciencia no ha podido demostrar, existen varias historias de personas que recuerdan una vida pasada, mencionando datos y lugares que muchas veces hoy ya no existen. Esta noche contaremos una historia que será preguntar si en realidad existen vidas después de la muerte, y es la historia de un niño a quien llamaremos Tomás, quien nació con una marca roja en el pecho. Su madre preocupada preguntó a los médicos, los cuales le dijeron que no se preocupara, que solo era una leve malformación de la piel. Era una marca extraña, pues tenía la forma exacta de una herida. Y así creció Tomás, demasiado serio y tímido. En ocasiones se quedaba en silencio por grandes periodos de tiempo, mirando hacia la nada, como si alguna voz le hablara desde el vacío. En algunas noches despertaba sobresaltado, tocándose el pecho y pronunciando un nombre, San Elmo. Pero ¿quién era San Elmo? ¿O qué era San Elmo? Pasaron los años y Tomás creció con una extraña sensación de nostalgia que decía extrañar lugares, y su mirada perdida buscaba momentos dentro de sí. Sabía que ya había vivido esos momentos, o al menos eso creía. Se estremecía, pues cada vez que veía el mar o escuchaba el sonido de una campana, algo dentro de su ser se estremecía. A los 30 años, Tomás encontró una vieja libreta con una tinta casi borrada. Se podía leer el nombre de Tomás E. Sebastiani. Curioso, tomó ese viejo cuaderno y empezó a leerlo. Las notas hablaban de un pequeño pueblo costero, con barcos de madera y muelles. Al final, Sebastiani leyó una frase que le dejó helado. La frase decía: si muero, aquí sabré volver. Intrigado, Tomás viajó al pueblo de San Elmo. Nunca antes él había estado ahí, pero al bajar del autobús supo exactamente a dónde ir, como si algo o alguien lo guiara por ese camino, como si una memoria le perturbara su tranquilidad. Y mientras Tomás caminaba, empezó a reconocer las calles, el olor a sal,
el ambiente, caminó hasta la iglesia sin preguntar direcciones, como si ya supiera ese camino desde antes. Después se dirigió al cementerio, a donde sus pasos se detuvieron frente a una lápida que leía Tomás E. Sebastiani, 1871-1897, muerto por una herida en el corazón. Extrañamente, la cicatriz con la que nació le empezó a arder, como si ese dolor despertara después de mucho tiempo. En ese instante, recuerdos e imágenes, sin querer, empezaron a llegar a su mente. Una discusión en un muelle, una traición, una pelea y el brillo de un cuchillo dirigirse hacia él. Después, recuerda caer de rodillas y luego nada, todo obscuro, todo obscuridad. Con lágrimas en los ojos, Tomás cae de rodillas. Todos esos años del olor en el pecho, esos recuerdos de barcos, del muelle, finalmente, todos esos déjà vus tenían respuesta. En esos momentos, Tomás estaba recordando su propia historia y reviviendo su propio pasado. Regresó al pueblo, compró flores y las depositó suavemente en el lugar donde yacía su pasado. Dio media vuelta y se marchó. Y así Tomás vivió con esa incertidumbre que había vivido 2 veces. Aquí, en Punto de Misterio, tenemos un dicho que dice: la muerte no es el final de una vida, sino el inicio de otra. Y muy bien, audiencia, ustedes díganme, ¿han tenido una experiencia parecida a esta? Si es así, coméntanos tu historia. Y muy probablemente tu relato sea el protagonista de nuestro próximo capítulo. Que tengan muy buenas noches y no olviden suscribirse a este canal. Muchas gracias.